De nuevo, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por estar aquí, animando siempre al Guild Cultural Contemporáneo. En primer lugar, decir que María Ángeles, por razones ajenas a su voluntad, no puede estar aquí con nosotros esta noche, así que damos el comunicado, ¿no?, que no ha podido estar. Pero vamos a gozar de una noche, digamos, de clausura de esta exposición bastante interesante y motivadora. Por lo menos a mí eso me lo parece y creo que lo vamos a compartir con todos. Vamos a llevar un orden que lo voy a explicar y después ya iremos desarrollando el acto. En primer lugar, pasaremos a dar la bienvenida del GIL, que es lo que estoy haciendo ahora mismo, darles de nuevo las gracias por estar aquí, por confiar en todo este proyecto artístico que se está llevando a cabo desde que abrió a finales de agosto y está tomando un cariz, digamos, bastante importante en la ciudad de Guadix. Hoy es una noche especial, hay mucho tráfico en Guadix, mucha gente en la calle, pero de nuevo muchísimas gracias por estar aquí y sobre todo por apoyar todo el emprendimiento artístico y el emprendimiento histórico y de patrimonio cultural que tenemos en esta maravillosa ciudad. Comenzaremos el acto le voy a dar paso a continuación a los que serían los miembros de la Asociación del Camino Mozárabe de Santiago. Después le daré paso a Lucía Alcalá, que presentará a Beatriz Morilla. Tenemos la suerte de contar esta noche pues, con muchas personas especializadas. Beatriz Morilla, dentro de una cosa de un mes, lee su tesis en Madrid, su tesis dedicada a la mística femenina, y bueno, ella es occitana, y bueno, está aquí muy contenta de estar aquí, de tener esta oportunidad, y nos hablará sobre todo del Códice Calistino, que ya lo nombró Mercedes en la inauguración, y que es uno de los grandes códices que tenemos en la historia de nuestros códices españoles, ¿no? Es un códice muy estudiado y ella nos va a pasar a comentar cosas muy interesantes de lo que sucede ahí y cómo toda esta zona está presente también en ese camino. A continuación también daremos paso a las ilustradoras del libro de las peregrinas. A mí me hace especialmente también muchísima ilusión porque yo no conocía muchas cosas, estamos todos aprendiendo mucho, y cuando de repente Mercedes nos regala a Lucía y a mí ese libro, yo de verdad que pensé, pero qué cosa con tanta delicadeza hecha, con tanto arte, ¿no? Y además teniendo una formación tan diferente a lo que es el mundo artístico. Una vez que pasemos escuchemos primeramente, ¿no? Yo creo que es mejor primero pasar a las ilustradoras y después ya terminamos con Beatriz Morilla. Pero estarán aquí también Elisa Espósito e Inmaculada Arjonas, que son las que han realizado este trabajo fenomenal, que según Mercedes parece ser que se va a editar y se va a poner a la venta, y bueno, tienen ellas también muchas cosas que contarnos. Así que, en primer lugar, en este caso, le damos paso a los miembros de la asociación. Ellos harán la clausura del acto y a continuación seguiremos en ese orden. Gracias por venir. Hola, buenas, muchísimas gracias por venir aquí. Somos peregrinos, somos peregrinas, y estamos, no están la presidenta de la asociación, Mercedes Murillo, y el vicepresidente Paco Fuentes, que son alma de todo lo que se está haciendo. Están estos compañeros que se parten el lomo, no os lo podéis imaginar, por esta aventura que fue poner en el mapa de los caminos de Santiago el camino mozárabe. Y además puso en el mapa cuando la gente decía, sí, hombre, lo que faltaba, el camino mozárabe. El camino mozárabe es posiblemente el origen del camino de Santiago. Esto es algo que, bueno, que podemos comentar y que se irá viendo y irá dando luz, pero hay un dato que a mí me pareció absolutamente sorprendente, y es que la leyenda que cuenta cómo llegó Santiago a Compostela a través de Padrón, cómo tuvo que pasar el puente con los bueyes, cómo estaba la reina Fabiola, que ahí la ponían como malísima y tal. Esta historia mítica es anterior en Guadix. Sale de Guadix, esto es algo impresionante, y sale de Guadix cuando sale Sant Torquato con sus restos camino de Santa Comba de Bande. Bien, de hecho Guadix está, bueno, los restos de Sant Torquato luego fueron a Celanova, donde se hizo San Rosendo, hizo un monasterio impresionante para albergarlo.
Y en su momento Guadix se hermanó con Celanova y ya sabéis que Sant Torquato convive con las de estas dos localidades. Y los mozárabes eran estos cristianos que estaban en territorio de nuestra tierra, de esta tierra, que estaba con una cultura predominantemente árabe, pero también judía y también cristiana, y era una gente que en un momento dado tuvieron que empezar empujados por las circunstancias, a hacer el camino mozárabe, que está ya trillado, que está marcado en piedra, con construcciones que llevaron el arte y la cultura de toda esta zona hasta las tierras del Finisterrae y de Compostela. O sea que con todo el orgullo, este camino mozárabe y estos compañeros que van marcándolo y que van llevándolo por pueblo, y que ya es algo que cada vez sentimos todos más nuestro. Y en esta exposición tenemos imágenes de tanta gente que es que están haciendo que todo que sea algo tan cosmopolita, que haya gente de tantos lugares que ya aman este camino y que lo han ido caminando, entre ellos las peregrinas que gracias a vuestro trabajo quedamos retratadas, además con esta sensibilidad que no es la de llegar como locos al siguiente albergue, sino con esta sensibilidad de quedarnos extasiadas en los colores, en la belleza, en la nieve, en el mar, en todo lo que vamos encontrando por este camino, los naranjos, en el azar, y quería también que comentar, tenemos aquí al ángel del camino mozárabe, que aparte de estos compañeros, pero Nelly es la primera persona que encuentran los peregrinos en Almería y les da acogida. Si nos puedes hablar de la acogida y de esta... Bueno, lo que es muy importante en el Camino de Santiago es la acogida que se le hace al peregrino, que el peregrino no se sienta desprotegido, y yo eso es lo que hago en Almería, pues recibir a los peregrinos, darle la credencial y explicarle lo que se van a encontrar en el camino, explicarle cómo entrar en los albergues y darle la información necesaria, y sobre todo pues que ellos se sientan que hay una persona y hay un grupo tan grande como somos detrás, y que pueden contar con nosotros para lo que necesiten. Y también quiero hacer presente, está aquí Juan es de Albacete y él es hospitalero, ha venido para ser voluntario al hospitalero de Abla. Y bueno, pues gracias a ellos que pueden hacerse cargo de los albergues y recibir a los peregrinos y darle todo el cariño y el apoyo que necesitan. Y eso es lo que intentamos, que el camino tire para adelante y ayudar lo máximo posible. Juan Manuel está aquí, es una pieza muy importante en el camino. Él es uno de los voluntarios que señaliza el camino y prácticamente todas las semanas salen, empiezan desde Almería y luego por donde lo dejan pues siguen continuando la señalización del camino. O sea que es un trabajo constante durante todo el año. Y nada, pues aquí están. Ahí también Están allí al fondo Samuel, que también es de la asociación, y él también es un miembro de los que limpian los albergues, porque todo lo hacemos nosotros, y Lacho, que es muy querido por todos los peregrinos que pasan por su casa en Alquife siempre se les queda un buen recuerdo, y eso es lo que intentamos, que todos se vayan con un buen recuerdo y un buen sabor de boca. Y les digo que la mayoría se van así. De hecho, que vuelven, hay peregrinos que han vuelto 3, 4 y 5 veces, y no españoles. Hay un peregrino de Inglaterra que ha venido 6 veces, y bueno, de todas partes. De Taiwán vino una señora hasta Santiago y luego volvió otra vez de hacer de Almería hasta Granada, porque dicen que Almería a Granada le llaman el camino de los sentidos y es un camino especial. O sea que los felicito a todos por la parte que nos corresponde, porque estamos en un camino maravilloso y es un camino de Santiago. Ya mucha gente y muchas ciudades quisieran tener camino de Santiago y nosotros lo tenemos. O sea que felicidades a todos, porque todos pertenecemos al camino. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a dar la entradilla a las ilustradoras. Yo les invito a venir aquí para que les pongamos caras a las artistas, ¿no?, que han hecho este libro maravilloso.
y que una vez que yo te presente me cuentes lo que me estabas contando antes. ¿Sí? ¿Te parece? Sí. Vale. Tenemos aquí a Elisa Espósito Torres, que hoy tenemos el privilegio de contar con ella, autora e ilustradora del proyecto Voces Peregrinas, un canto al camino femenino. Elisa es licenciada superior en Ciencias Biológicas con especialidad en Zoología por la Universidad de Granada y también ingeniera informática por la Universidad Oberta de Cataluña. Su trayectoria combina la mirada científica de la bióloga con la sensibilidad artística de la ilustradora, una función que ha marcado toda su vida y toda su obra. Desde muy joven, Elisa encontró en el dibujo una forma natural de conocimiento y de expresión, inspirada por los cuadernos de campo de Félix Rodríguez de la Fuente. Creo que fue un personaje bastante inspirador. Convirtió la observación de la naturaleza en arte y el arte en un medio para comprender la vida. Su paso por la ingeniería informática amplió esa mirada, integrando la tecnología como herramienta de creación y de difusión cultural. En Voces Peregrinas, Elisa une esas dos dimensiones, la científica y la artística, para ofrecer un libro que es a la vez códice y testimonio. Una obra que da voz, color y alma a las mujeres que recorren el camino mozárabe de Santiago. Como ya dije antes, se va a poner a la venta en la siguiente edición que se va a realizar. Y a su lado, a su izquierda, tenemos a Inmaculada Arjona Rusafa, que también acompañando a Elisa en este proyecto se encuentra Inmaculada, licenciada superior en Química por la Universidad de Almería. Yo siempre digo lo mismo en mis clases, yo soy profesora de historia, ya lo saben la gente que me conoce, de historia de la música en el conservatorio, y a veces se ven, los artistas a veces hacen una carrera, pero después se dedican al campo del arte, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo claro y patente, ¿no? De que parece que tenemos que estudiar de manera organizada en la universidad, pero que realmente el arte nos llama, ¿no? Y tenemos que dedicarnos a ello. Pues como decía de Inmaculada Arjona, comparte con Elisa la pasión por el arte y la pintura y ha colaborado estrechamente en la maquetación y creación visual de Voces Peregrinas, además de participar con ella en diversos proyectos de restauración y de pintura mural. Cuando les invitamos el lunes estaban subidas en el andamio, ¿no? Estaban pintando y subidas en el andamio. Y han hecho todo lo posible por estar aquí, con lo que yo les agradezco especialmente y para mí me parece muy especial que contemos con su visión, ¿no? Y que la podamos visualizarla a las artistas, ¿no? Su entusiasmo, su curiosidad y su compromiso con el proceso creativo han hecho posible este trabajo conjunto que refleja no solo la unión del arte y la ciencia, sino también la fuerza de la amistad y la colaboración femenina. Y ahora le doy paso a Elisa para que me cuente lo que me estabas contando, que hay muchas anécdotas alrededor del proceso creativo. Bueno, muchas gracias por venir. Primero quiero hacer una pequeña introducción para contextualizar por qué estoy aquí, porque yo nunca tuve la suerte de hacer el camino mozárabe, pero yo conozco a Mercedes desde hace muchísimos años, por otras razones que no son el camino. Mercedes y yo tenemos un vínculo muy especial, yo creo que es mi psicohermana, y Mercedes un día me dice, qué bonito las citas que las mujeres y los hombres dejan en los albergues. Dije, sí, y dice, pero claro, es que esto no hay oportunidad de difundirlo, porque se quedan en el libro de citas y nadie tiene la ocasión de verlo. Dije, ¿cómo es posible que algo tan bonito y tan especial y tan personal e íntimo se pierda como lágrimas en la lluvia? No podemos dejar que esto se pierda. Y sí, ¿qué podemos hacer? Digo, pues vamos a hacer un libro, pero no vamos a hacer un libro normal, vamos a hacer un códice actual y contemporáneo con dibujos medievales alegóricos a las mujeres. Y dice, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Digo, pues yo es que lo voy a hacer y yo sé que lo vamos a hacer juntas. No tenemos recursos para pagarlo. Digo, es que yo no te estoy diciendo que me lo pagues, es que no voy a cobrar por este trabajo, lo vamos a hacer, porque las mujeres y el camino se lo merecen y nos pusimos a hacerlo. La cuestión es que yo me puse a ilustrar durante horas, ya veréis una técnica digital, pero hay que pintar cada trazo, hay que hacerlo. Y cuando yo ilustraba, pues yo hacía láminas, como revisando códices, revisando documentación. Mercedes me mandó un montón de documentos, pero no hay tanto, ¿eh? Y posteriormente recibí las citas de las mujeres y yo pues, simplemente las vinculaba, Inma me ayudaba, las vinculaba al azar, no había un criterio. Y entonces Mercedes me llamó llorando, muy emocionada. Le dije que qué le pasaba. Y me dice, es que tú no conoces la historia de estas peregrinas, pero yo sí la conozco. ¿Y qué? Y dice, pues que hay mujeres que cuando pasaron por los albergues, luego me mandan fotos de su ruta y me mandan mariposas. Y tú has puesto una lámina con mariposas. Y dije, bueno, eso es una casualidad. Hay muchas láminas. Dice, no es una casualidad, porque has hecho una lámina de 7 varones, que son los 7 varones apostólicos. Yo le dije, no lo sabía. Dice, sí, y además se la has puesto a la persona que es experta en los 7 varones apostólicos.
Que bueno, ya esto no me parece tan casual, pero dice, no, pero es que además has hecho otra lámina donde haces mención, bueno, a la persona que la pone tiene almendros y tiene almendros la lámina. Dije, bueno, dice, es que no sabes que el apóstol está contigo. No sé, ¿verdad? Me parece muy fuerte. Y dice, sí. Este tipo de cosas parece ser que tienen algo que va más allá de lo que materialmente tenemos. Y vosotros que habéis hecho el camino y que lo habéis vivido, podéis entender de lo que estoy hablando. Hay un sentimiento, hay una serie de emociones que se viven solamente cuando sufres en soledad en tu camino, cuando piensas, cuando meditas, cuando estás en ese momento que es tan personal, tan único. Y yo intenté, junto con Inma, tratar de plasmar esa sintonía. Y yo hice el camino con vosotras y con vosotros mediante vuestras citas, vuestras vivencias, y yo intenté darle un poco de color y de vida a lo que ahí contabais. Esa fue la intención. Afortunadamente conté con Inma, porque hubo un momento que el trabajo me desbordaba, era muchísimo, y no me veía capaz de finalizarlo y llegar a tiempo, pero llegamos. Y la primera edición, pues no quedan ejemplares, yo he traído muy pocos para cuestiones muy comprometidas, pero vamos a reeditarlo, porque ha tenido muchísima aceptación y lo volveremos a editar. Y nada, solamente agradeceros. Ahora veréis un vídeo donde podréis ver cómo se hace este trabajo, donde veréis que hay otros trabajos, porque la gente cree que un trabajo digital es un trabajo que no se ilustra, que no se pinta, nada que ver, se pinta cada cosa. Y hacemos otras cosas aparte. Yo no vivo del arte, el arte vive en mí de siempre, pero yo no vivo del arte, pero no sé, creo que no comprendería una vida sin expresar mediante la pintura o la escritura. Creo que el camino al final es lo que dejamos para otro. Y si lo hacemos desde el amor, como hacéis vosotros, vuestro trabajo, vuestra dedicación a la asociación, esa entrega es absolutamente única y va a quedar para siempre. Así que nada, muchas gracias y espero que os guste. Buenas tardes a todos. Tengo el placer de presentarles, ¿puedes pasar? Beatriz Bienvenida Morillas Pérez, ante todo vecina, accitana, vecina del barrio de Santana, amiga de toda la vida. Y bueno, es un placer presentarla. Beatriz es graduada en español, literatura y lengua por la Complutense de Madrid, donde hace también su máster en estudios medievales. También es investigadora predoctoral de la línea de literatura mística y espiritualidad femenina. Y actualmente se encuentra en la fase final del proyecto I+D de catálogo de Santas Vivas. Así que, bueno, pues un fuerte aplauso para Beatriz. Gracias. Muchas gracias, Lucía, por la presentación. Gracias a la Asociación del Camino Mozárabe. Gracias a María Ángeles, que no ha podido estar. Gracias a todos vosotros. Mi madre está por ahí. Veo caras conocidas como maestros, profesores. Así que es un placer para mí poder estar aquí y compartir estos momentos con vosotros. A mí me gustaría ir a lo más técnico, lo más formal, que es la fuente. Vamos a irnos a las fuentes. Y la fuente es el Códice Calistino. ¿Qué es esto? Muchos ya lo conocéis, otros no. Esto es un manuscrito del siglo XII, ni más ni menos, en el que reúne textos litúrgicos, milagros, himnos, historias, todo ello relacionado con Santiago el Mayor y con el santuario que hay en Compostela. La estructura de este texto se divide en 5 libros, que me gustaría un poquito decir de qué van porque es importante para que luego entendamos un poco el contexto. El primer libro son sermones, cantos y litúrgicos, todo en honor a Santiago. El segundo libro son los milagros que se le atribuyen. El tercero es la traslación de su cuerpo desde Jerusalén hasta Galicia. Y el cuarto libro, que tal vez es el libro que mezcla un poco la historia y la leyenda y el mito, es el libro dedicado a Carlomagno, el gran emperador. Luego os contaré un poquito más. Y el último libro
que contiene este gran códice es la guía del peregrino. En ella hay todo tipo de consejos para los peregrinos de esa época, a ver qué riesgo había, qué podían evitar, qué necesitaban. También aparecen numerosos santuarios, ríos que hay en los diferentes caminos. Vale, ¿y qué tiene que ver todo esto con el camino mozárabe? Bueno, pues es muy sencillo. Aquí aparece nuestra ciudad, Aczi, y aquí aparece nuestro patrón, San Torcuato. Y lo más sencillo es que vayamos a leer algún fragmento para que os hagáis un poquito la idea. Nos vamos a ir al libro tercero, que os he comentado que era la traslación del cuerpo de Santiago desde Jerusalén hasta Galicia, ¿vale? Y aquí nos lo cuenta. En el prólogo de este tercer libro nos dice lo siguiente. No he querido excluir de mi códice la traslación de Santiago, puesto que en ella se narran tantos prodigios y testimonios para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y del apóstol, y porque tampoco difiere gran cosa de la carta que se intitula con el nombre de San León, otra referencia. Mas sépase que Santiago tuvo muchos discípulos, pero 12 especiales. A 3 se dice que los eligió en tierras de Jerusalén, y los nombra. Nos interesa lo siguiente. A 9, empero, se dice que los eligió el apóstol en Galicia durante su vida, 7 de los cuales, mientras los otros 2 se quedaban en Galicia, fueron con él a Jerusalén, 7. Y después de su pasión, lo trajeron por mar hasta Galicia. Y acerca de ellos escribió San Jerónimo en su martirologio. Que después, sepultado en Galicia el cuerpo de Santiago, fueron ordenados con ínfulas episcopales en Roma, es decir, los nombraron obispos, tanto Pedro como Pablo, y los enviaron a predicar la palabra de Dios a las Españas, todavía sometidas al error gentil, estamos en dominio musulmán. Finalmente, pues tras haber ilustrado a muchos pueblos con su predicación, murieron precisamente el día 15 de mayo Torcuato en Aczi, Tesifonte en Vergi, Segundo en Habla, Indalecio en Urci, Cecilio en Iliberis, Esigio en Carquesa y Eufrasio en Iliturgis. O sea, aquí ya nos está mencionando que uno de esos 7 varones apostólicos, que eran 9 en principio, pero que 2 se quedaron en Galicia, era San Torcuato, que se quedó en Accis. Bueno, no quiero ser muy filóloga, pero aquí hay una nota al pie. Esto es una edición moderna del manuscrito. Yo os he leído lo que aparece en el manuscrito, pero en esta edición moderna hay una nota al pie que recurre a Menéndez Pidal, uno de los grandes críticos de nuestra época, que dice que efectivamente eso es así, eso aparece en su historia, y Aczi pertenece a Guadix, Granada. O sea, aquí ya tenemos un hecho histórico de qué significaba ya nuestra ciudad en el siglo XII. Ahora quiero ir al cuarto libro, que os he dicho que era el libro del mito, que estaba entre el mito y la historia, porque ahí hay otro pasaje que también nos interesa. En este libro se habla de la leyenda, de Carlomagno, de cómo Carlomagno conoció Hispania y conoció todo lo que tiene que ver con Santiago. ¿Por qué? Porque Santiago se le apareció en sueños, y en sueños le dirigió con un camino de estrellas hacia donde estaba su tumba, la tumba de Santiago. Y luego Carlomagno pues, recorrió toda España, y ahí se nos dice todas las ciudades. Dice, la primera ciudad, perdón, no es aquí, es el capítulo 3. Las ciudades y pueblos más grandes que entonces adquirió Galicia se denominan vulgarmente así: Viseo, Lamego, Dumio, Coimbra, Lugo. Está hablando de Galicia. Y luego dice, en España, Alcalá, Guadalajara, Talamanca, Madrid, Santa Olalla, Talavera, Salamanca, Guadiana, Mérida, Barbastro, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego se va acercando al sur. La costa de Málaga, la costa de Burriana, la ciudad de Úbeda, la de Baeza, Petroísa, Valencia, Denia, Játiva, Granada, Sevilla, Córdoba, habla Guadix, en donde yace San Torcuato, confesor de Cristo y discípulo de Santiago, en cuyo sepulcro un olivo que florece milagrosamente se adorna con frutos maduros todos los años el día de su fiesta, esto es, el 15 de mayo, y continúa. O sea, está haciendo una enumeración de ciudades, pero justo en Guadix dedica 3 líneas
algo de importante tendría la ciudad. Bien, pues para no aburriros mucho con el códice, hemos podido ver la importancia que tiene Guadix, la importancia que tiene Actis ya en el siglo XII, y que este manuscrito no solamente es un libro antiguo, que sí que lo es, sino que también es una pieza importante para conocer la historia, para conocer la cultura, para conocer la política de la España de la época. Aquí voy a pasar a la segunda parte de mi discurso, que vamos a ver qué supone este manuscrito. ¿Qué supone? Bueno, pues no solamente es importante para la historia de España, sino que también es importante para la historia de Europa. Porque gracias al Camino de Santiago, que antes también lo comentaba con Carmen, Europa es Europa, básicamente. Este manuscrito lo que nos da a entender es que ya existía una red internacional de peregrinos, de ideas, de lenguas. ¿Por qué? Porque hay himnos que están en latín, que están en euskera, que están en italiano, que están en francés. Encontramos una guía del peregrino en el que aparecen mapas, por ejemplo, desde Francia hasta Galicia, ¿no? O sea, tenemos el primer mapa cultural europeo. Luego también tenemos, podría servir incluso como un manual turístico. O sea, en resumen, este manuscrito nos muestra que hay una gran experiencia europea, ¿no? Que es compartida. O sea, nos encontramos en una Europa unida por la fe y por la cultura. Y aquí paso a la tercera parte del discurso, que es esa Europa nos va a mostrar también muchas mujeres que van a hacer el Camino de Santiago. Yo quiero que os situéis en el siglo XV. En el siglo XV, que la mujer, cuidado cuando sale a la calle, y más si vamos a hacer un viaje. Bueno, pues os voy a dar una serie de nombres para que veáis cómo muchas mujeres, porque también tenían los recursos, podían hacer el Camino de Santiago, siempre con unas precauciones. La primera que quiero mencionar es Gondelcasca de Polignac, que es una noble francesa, siglo X, que se considera la primera mujer documentada que hizo el Camino de Santiago. Luego tenemos Isabel II de Inglaterra, la medieval, no la moderna, Leonor de Aquitania, otra reina tanto de Londres como de Francia. Luego tenemos a Doña Sancha y a Doña Urraca, que no se sabe muy bien si terminaron el camino, pero fueron las que crearon hospitales también para los peregrinos. O sea, construyeron una serie de infraestructuras para que los peregrinos también pudieran hacer el camino con tranquilidad. Y ahí me gustaría pararme un poco más en Cristina de Toscana. Esta noble italiana, cuando hizo el camino aquí en Galicia, al volver a Italia, inauguró un hospital para acoger a peregrinas italianas en Pisa. Y luego otra muy interesante es Marguerite Kempe, que Marguerite Kempe no fue ni monja, ni fue noble, ni nada por el estilo. Es verdad que tenía ciertos recursos y bueno, era una mujer laica, pero ella sintió la llamada a la vocación. Y lo que hizo no fue entrar en un convento, lo que dijo fue: a mí Dios me llama a buscar mi camino. Y dedicó toda su vida a hacer peregrinaciones. La primera que hizo fue a Jerusalén. Jerusalén, estamos en el siglo, estas finales del XIV. Un viaje por mar, una mujer, un poquito complicado, ¿no? Bueno, pues ella tuvo apoyo de algunos obispos. A mí me gustaría destacar que hay mujeres en estas épocas que realmente tienen influencias en la sociedad, que a lo mejor no tienen muchos recursos, pero tienen personas que conocen y que las pueden ayudar, ¿no? Bueno, pues Marguerite Kempe, después de viajar a Jerusalén, viajó a Roma y luego viajó a Santiago. ¿Y por qué es tan importante esta mística? Porque era peregrina, ella sola, era mística, y además escribió la primera autobiografía en inglés, en lengua inglesa, que eso para los estudiosos de la literatura inglesa es lo más importante. Bueno, ¿y cómo viajaban estas mujeres? Antes de esto me he dejado que también había viudas que viajaban, desde la península sobre todo, muchas viudas que a lo mejor iban a Santiago para pedir un poco de consuelo, también enfermas que iban a pedir la curación, y luego muchas monjas que iban en comunidad o por penitencia. Entonces, ¿cómo viajaban estas mujeres? Siempre en grupos, siempre, nunca iban solas. Iban en grupos, ya sea con la comunidad, o ya sea con sus criados, ya sea con sus familias, siempre. Se alojaban en hospitales y monasterios. ¿Por qué? Porque eran los sitios en los que ya estaban seguras y además había separación de hombres y mujeres.
Y además llevaban credenciales y cartas de recomendación, de ahí nos vienen también las credenciales que actualmente tenemos en el camino, para que fuesen seguras en cada sitio que paramos. Incluso a veces vestían con ropa de peregrino, que la ropa de peregrino era una ropa para hombre, pero las mujeres a veces se la ponían, se ponían su sombrero, su capa, su concha y hacían el camino. ¿Por qué? Primero para protegerse, porque se pasaban por hombres, o también como un deseo de autoridad espiritual, de, bueno, yo como mujer también puedo vivir mi experiencia religiosa públicamente. Bueno, una vez sabemos todo lo que significa este códice, que ya os lo he contado, tanto a nivel espiritual como cultural como social, al haber hablado también, por ejemplo, del sector femenino, me gustaría destacar que hay una cosa muy interesante, que es el primer libro, que son los himnos. Los himnos que están llenos de poesía. Y aquí me va a echar una mano mi amiga Isabel, muchísimas gracias, que nos va a tocar este instrumento. Un aplauso para ella. Es un instrumento medieval fabuloso. Y es una cítula de un códice del siglo XIV, el Códice de Ayuda del norte de Portugal. Y es un instrumento que, bueno, una regresión histórica mandada a hacer a un luthier en Valencia, a Sier de Benito. Y sobre todo, muchos de los instrumentos del pasado, como comenté en la inauguración de esta exposición, solían tener alguna cabeza de animal. No sabemos exactamente el por qué, pero en fin, este es un grifo, que el grifo es el custodio de los tesoros, el custodio de los tesoros que anhelamos y que tenemos. Entonces a mí me pareció muy simbólico y lo mandé a hacer de esta manera. Yo quería el grifo, uno de los grifos de la Capilla Real, del cenotafio de Felipe y Juana, pero bueno, salió algo parecido, no salió exactamente igual, algo parecido, pero sí es verdad que, bueno, que es un referente simbólico bastante interesante. Y bueno, estamos en el siglo XIV, estamos en el camino y te voy a hacer el acompañamiento, espero que lo más agradable posible. Vale, pues ¿cuál la quieres? Oh Verbo de Dios, salido de la boca del Padre, creador de las cosas y verdadero principio, autor eterno, luz, origen de la luz, nacido del vientre de la Virgen gloriosa. Cristo, tú eres en verdad nuestro Emmanuel. Rey y sacerdote, para quien resplandecen las 12 piedras sagradas, ónice, ágata, berilo, y el zafiro, el carbúnculo, la amatista, el topacio, la esmeralda y el jaspe, la turmalina y el crisólito. Según lo establecido, el sol brilla y avanza. Una vez puestas en fuga, las tinieblas del mundo, durante 12 horas comparables a las perlas preciosas, de igual modo iluminan los 12 apóstoles, cual lámparas que reciben de ti su resplandor. Este himno es bastante más largo, solo he leído las tres primeras estrofas que hablan del principio de la creación de Dios, del Hijo de Dios, de la Virgen y de los apóstoles. Y luego ya profundiza en cada uno de los apóstoles, habla de Matías, habla de Pedro y habla de Santiago. Lo que pasa es que era muy extenso y no he querido enrollarme mucho con ello. Sin embargo, es uno de los más antiguos que se conocen sobre el culto a Santiago. Y podría decirse que es el primer intento de poesía jacobea, por eso es tan importante este himno. Otra cosa que me gustaría destacar es que es un himno que está muy vinculado a la liturgia mozárabe, como el siguiente que vais a escuchar. Y para este himno, efectivamente, para este himno, Lucía os va a pasar unas velas
porque queremos hacer una especie de, bueno, de que nos sintamos todos en casa y de que nos sintamos todos que estamos en el siglo XII dentro de una liturgia muy bonita como la liturgia mozárabe, y así podréis todos formar parte de ello. Bueno, mientras tanto voy comentando que este himno que ahora vais a escuchar, en latín es mucho más sonoro, porque el latín es muy diferente al español. En el español tenemos palabra y cada palabra es una palabra, pero en latín las frases se construyen como no hay preposiciones, se construyen con terminaciones, con cómo acaba cada palabra, y cada palabra termina de una forma específica según la estructura de la oración. Estoy intentando simplificarlo mucho, ¿vale? Entonces, en latín, todos estos versos acababan en orum, por eso tenía mucho más sonoridad. Todo era orum, orum, orum. Ahora no lo vais a escuchar así, pero bueno, también tendrá su melodía en español. A tu pobre gente que gime clemente, Santiago, ayuda. De apóstoles flor, de electos honor, Santiago, ayuda. De los galicianos guía y los hispanos, Santiago, ayuda. Te invocan montones de generaciones, Santiago, ayuda. De los desolados alivio y penados, Santiago, ayuda. De todo doliente, remedio eficiente, Santiago, ayuda. Que das libertad de cautividad, Santiago, ayuda. Danos liberados de nuestros pecados, Santiago, ayuda. A tus peregrinos guarda en los caminos, Santiago, ayuda. De lapsos consuelo, llévanos al cielo, Santiago, ayuda. Y a Dios alabemos todos cual debemos, Santiago, ayuda. Amén. Bueno, como decía, este himno es mucho más sonoro en latín por esa terminación que acaba en orum, que es como el genitivo de algo, siempre es una frase que te la completa con algo, y luego también es muy sonoro porque en latín el Santiago, ayuda, que acaba toda la estrofa, acaba con eso, es Jacobe Iuba, es mucho más sonoro, hay mucha literación, Jacobe ayuba, esa literación. Pero bueno, podríamos seguir hablando de himnos, de versos, porque son muy bonitos. Sin embargo, creo que más o menos nos hemos hecho una idea de lo que significa el códice, de todo lo que contiene, de la importancia que tiene para nuestra ciudad, para Guadix, pero no se trata de algo que se quedó en el siglo XIII, en el XIV o en el XV, sino que es algo que forma parte del siglo XX, del siglo XXI y para siempre, ¿no? Y ejemplo de ello es el trabajo de voces femeninas, que justo antes han hablado de ello, ¿no? Voces femeninas, un canto al camino en femenino, y todas estas imágenes que habéis estado viendo, que forman parte de este trabajo. A mí me gustaría leer un par de citas que me han parecido bastante interesantes, porque creo que es algo que no se puede quedar en el tintero. La primera es esta. El camino es luz que disipa las nieblas y oscuridades de la vida, regenera, limpia y vivifica el alma. La hospitalidad, este es un tema muy importante, ¿no? Lo decían también desde la asociación, la hospitalidad, generosidad y amabilidad de las personas a lo largo del camino son los verdaderos tesoros de cualquier camino. Y la última, para no... Ay, gracias, que no veía nada. Y la última, para no extendernos mucho más, es esta. El camino es una metáfora de la vida. El camino mozárabe es el mejor ejemplo de que la vida merece ser recorrida. Y yo me quedaba con esto de el camino es una metáfora de la vida. ¿Qué quiere decirnos esto? Esto quiere decirnos que el camino no es un lugar físico, sino que es un descubrimiento de uno mismo. O sea, es el caminar de cada día donde
hacia dónde queremos dirigirnos, ¿no? También nos lo comentaban en el vídeo, las que han hecho este trabajo tan bonito. Bueno, y eso es algo que también tenía en mente Luis Rosales. Ahora nos vamos a ir al siglo XX, ya que estamos haciendo un recorrido, y Luis Rosales, que era uno de la generación del 36, granadino, decía lo siguiente. El dolor es un largo viaje. Es un largo viaje que nos acerca siempre, que nos conduce hacia el país donde todos los hombres son iguales. Lo mismo que la palabra de Dios. Su acontecer no tiene nacimiento, sino revelación. Lo mismo que la palabra de Dios nos hace de madera para quemarnos. Bien, para el poeta, el viaje y el caminar simbolizan el proceso de conocimiento interior, el retorno a la fe y la búsqueda de la verdad. O sea, el poeta es peregrino de su alma, nosotros somos peregrinos de nuestra alma, igual que el caminante de Santiago es peregrino de su fe. La idea del viaje se une directamente con la luz, el perdón, la memoria y la casa como lugar de espiritualidad. Temas que también resuenan con la meta del Camino de Santiago, la llegada, el encuentro con la luz y el sentido. Por ello, todos, cada uno de nosotros, sin ninguna excepción, somos peregrinos de nuestro camino, somos peregrinos de nuestra propia vida y somos peregrinos que dejamos una huella en cada paso que damos. Muchas gracias.